seguimos en hashtag internacional con el numeral pesadilla en Nigeria. Patricia, ¿hay otros casos así de graves de ataque al derecho a la educación en África? Pues hay varios ejemplos de ataques, no solamente al derecho a la educación de las mujeres y las niñas en África, sobre todo en los países musulmanes. Yo quiero, digamos, antes de entrar al tema de África, traer como antecedente del atentado que sufrió en el 2012 en Pakistán la niña Malala Yousafzai, de 14 años, que precisamente fue atacada por los talibanes en Pakistán porque ella estaba luchando por su derecho a la educación. Entonces, el tema del fundamentalismo islámico es una cosa que es muy importante de mirar en este aspecto, ¿no? Porque es que ataca directamente el derecho a la educación de las niñas. O sea, las niñas solamente están para servirle a los varones. Y entonces, esto es una cosa que se agudiza mucho más en el fundamentalismo islámico. Pero tenemos que recordar las situaciones que se están viviendo permanentemente en la República Democrática del Congo. En el Congo hay una violación sistemática de niñas diariamente, ¿no? Entonces, hay una persona que forma parte de la campaña internacional, que tiene la clínica, que es una clínica muy conocida, que es la clínica Panzi, donde se atienden alrededor de 16, 17 niñas que son mutiladas sexualmente, que son encontradas por mujeres y organizaciones de mujeres que van a buscar las niñas al bosque, ¿no? Porque allí las encuentran refugiadas y casi muriendo. Entonces hay estas brigadas de mujeres que van buscando estas niñas en algunas zonas de la República Democrática del Congo. No se puede olvidar tampoco el genocidio en el Congo. O sea, el genocidio que ocurrió entre los Tutsis y Hutus en Ruanda. Perdóname, no se puede tampoco olvidar que fue un genocidio que arrasó con niños y niñas. Y en ese sentido, digamos, todo lo que pasó en Sierra Leona, la mutilación de niños y niñas en Sierra Leona, todo lo que está pasando en Sudán, o sea, las masacres masivas en Sudán, en Kenia, o sea, toda esta región de los Grandes Lagos ha venido sufriendo de una manera impresionante las violaciones de niños y niñas. Y por supuesto que cuando una niña es violada en una comunidad, cuando no puede acceder ni siquiera a ser reconocida, tiene una sanción, además tiene una sanción que la impide que la niña pueda volver a tener una vida normal, a volver a su escuela, y además porque las escuelas son también sistemáticamente atacadas. Entonces es un tema de la guerra, es un tema de los conflictos que se viven en África, y no solamente en África, no, en todos los países en conflicto armado. Yo coincido un poco en el último punto. Yo creo que la violencia sexual contra mujeres en general, violación, secuestro, ha sido históricamente, digamos, un arma de guerra. Creo que sucede en países musulmanes, pero creo que no es exclusivo, ni es un producto de países musulmanes, sino en general tiene más que ver con lo último que decía Patricia, y se da en el contexto como un arma en un contexto de guerra. Y bueno, todas las consecuencias que esto tiene. En el caso específico, digamos, de Nigeria, tiene una connotación y es la vergüenza familiar que produce, porque muchas de estas niñas luego cuando las liberan, ya han sido violadas o las liberan embarazadas. Y en un país donde la tendencia es a que las niñas se casen a los 18 años, más o menos ya estén casadas, que esa es la estimación que se tiene en Nigeria. Entonces es visto como una vergüenza para ellas y para sus familias, ya que luego de haber sido violadas o ya estando embarazadas, ¿qué hombre va a querer casarse con ellas? Entonces digamos que es una marca psicológica que tiene toda una connotación social y, como decía Patricia, o sea, es como una sanción social. Sí, te iba a hacer una pregunta que creo que va en relación con lo que vas a mencionar. Hubo protestas en Nigeria a partir del secuestro, pero sobre todo lideradas por mujeres. Entonces, mi pregunta apunta un poco a cuál es el rol de la mujer en Nigeria. Bueno, entonces gracias Laura por la pregunta.
hay que realmente aclarar algo. No se trata de un fenómeno particular a África o de un fenómeno engendrado por el Islam. ¿Sí? Es un fenómeno global. Es el comportamiento del hombre que victimiza a la mujer cuando le parece útil, necesario o por placer. La mujer en África en general, si en todo el continente, ha sido una figura política de lucha históricamente. La primer mujer de la cual tenemos recuerdo histórico es una reina en el territorio del actual Angola que se llamaba Ana Singa, que luchó con toda su capacidad contra la invasión de los portugueses. Después de esta mujer, una cantidad de otras mujeres predicadoras, líderes de comunidades, se han enfrentado al colonialismo notablemente, pero también al maltrato por parte de los hombres. Sin embargo, y eso es muy cierto, hay algunas culturas en África que ponen la mujer en una posición de sumisión. Y estas mujeres no se han vuelto voceras de la liberación femenina en África. Durante los años 60, 70, 80, hasta los años 90, había una gran división dentro de las líderes políticas africanas entre las partidarias de una liberación total sobre un modelo occidental y otras, un grupo menor pero potente, que trataba de mantener algunos rasgos culturales particulares. Esta situación ya no existe. La gran mayoría de las mujeres africanas, mujeres políticas, de las cuales la surafricana Dlamini Zuma, que es actualmente la presidenta de la Comisión de la Unión Africana, se han pronunciado muy a favor de un respeto del derecho de las mujeres. Entonces, si efectivamente hay algunos particularismos, estos no son representativos de la gran mayoría de las mujeres africanas que hacen todo lo posible para mejorar su situación y participar de la vida económica de los estados en los cuales se encuentran. Un último dato para recordar. En las zonas rurales de África, cuya economía depende notablemente de la agricultura, el 70% del trabajo es hecho por mujeres. Sin mujeres, África estuviera muriéndose del hambre, más aún que lo está en este momento. Entonces, realmente se trata aquí de un tema global y crítico para África, en un momento de crisis, en un momento de duda existencial, identitaria, en la cual hombres tratan de someter a las fuerzas vivas de África. Ok, hablamos la particularidad africana, nos explicas el rol de la mujer en África, pero lo de Malala pasó en Asia. Y aquí hay una pregunta de Halma Newark que te pregunta, ¿es el mismo fenómeno, este es el mismo tipo de fenómeno que se da con el gang rape en India? Pues yo creo que sí. Es decir, el tema es toda esta cultura militarista y toda esta cultura patriarcal que se expresa de diferentes maneras y diferentes formas culturales en la religión, en el acceso a la justicia, en el acceso a la educación, es decir, en derechos fundamentales. Pero yo sí quisiera llamar la atención sobre algo que ocurre con las mujeres en el Islam. Ustedes me pueden corregir, ¿no? Las mujeres. Pero es el tema de la mutilación sexual genital. Esta es una práctica que se le hace a las niñas y es la cercenación del clítoris que sea en su edad muy temprana. Se hace en el mundo islámico, pero no es una práctica musulmana. ¿Sí? Es en el mundo islámico, es una práctica cultural más que religiosa. Pero más local que religiosa. Más local que religiosa, pero es en el mundo musulmán y quiero que esto quede digamos, subrayado. Y no solamente en el mundo musulmán. Fíjate que en Colombia, en las comunidades en Vera Chamí, se encontró que había mutilación sexual genital. O sea, no es solamente eso. Lo tenemos aquí muy cerquita. Entonces, sí, yo creo que es un tema de la violencia de género. Es decir, de la utilización de las mujeres como instrumento de guerra, como arma de guerra, como se quiera llamar,
para controlar territorios, para humillarla, para desterritorializarlas, para desplazarlas. Es decir, es una forma que las Naciones Unidas ha venido reconociendo desde el año 2000 con esta resolución de las que les he hablado, que es la resolución 1325, Mujer, Paz y Seguridad. Esta resolución es muy importante porque reconoce precisamente todo esto de que estamos hablando, ¿no? Y es la utilización de las mujeres como un arma de guerra en los conflictos armados. Entonces, esto es importante de las mujeres y de los niños y de las niñas. Como estás hablando de Naciones Unidas, yo creo que tenemos que ir ahora a las preguntas de los televidentes que tienen que ver más que nada con la respuesta internacional. Mario Fernando, por ejemplo, pregunta, Rafael, ¿por qué no se ha intervenido en Nigeria como sí se ha intervenido en otros países? ¿Por qué? Bueno, yo creo que allí hay que considerar muchos elementos fundamentales y justamente el que yo consideraría que es el más importante o uno de los más importantes es que, por ejemplo, en el delta del río Níger se financian grupos de seguridad que apoyan la seguridad de las multinacionales, ¿sí? Es decir, lo que yo quiero señalar es que veo un escenario de fragmentación del control del Estado en regiones y en territorios, y hay una especie de semi-autonomía en las provincias que están dirigidas por especies de gobernadores, ¿sí? Son especies de pequeños estados o de microestados. Entonces todo este escenario yo lo explicaría así, este escenario de descentralización, ¿sí? Ha imposibilitado hasta ahora una supuesta intervención extranjera. Pero habría interés, en o sea, tocó que esto se volviera un titular internacional para que China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido mandaran asesores militares, que finalmente lo que están haciendo ahora, sobre todo asesores de inteligencia, más que nada para recabar inteligencia. Tocó que eso sucediera. Entonces, ¿el tema de la intervención tiene algún interés? O sea, y la intervención no resuelve el problema. En comparación con la situación anterior de Nigeria, Nigeria va bien en este momento. Eso es lo que hay que entender. Es el primer presidente elegido que no sea militar desde hace 30 años en Nigeria. Y el primer cristiano. Además, y si agregamos a esto que en los años 60 Nigeria se enfrentó a una guerra de secesión por parte de Biafra, financiada por parte de Francia y respaldado aquí el gobierno central por Gran Bretaña y Estados Unidos, entendemos que a lo largo de su historia, pues la situación actual de Nigeria no está tan grave. Es muy escandalosa, pero no está tan grave. Tuvimos periodos mucho peores para Nigeria en su historia. Entonces, el Estado no está cayendo. Parece que no está bien compuesto, estoy totalmente de acuerdo. Tiene rasgos de Estado fallido, pero está mejor que estaba hace 15 años. Eso no puede justificar una intervención internacional en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué se va a argumentar? Que un grupo terrorista está poniendo a mal la legitimidad del presidente que acaba de hacerse elegir. No podemos justificar una intervención sobre estas bases, sino aquí podrían intervenir las potencias en el momento que quieran, en el lugar que quieran. Entonces, para el bien de toda la humanidad, pero mejor a mí que no no me haya parece, intervención. una cosa es la intervención, digamos, la intervención militar, que es el debate, digamos, al cual estás respondiendo. Yo no descarto que esto termine en el Consejo de Seguridad, justamente por las resoluciones que ha venido planteando Patricia. La verdad es que hoy en día ninguna situación en el Consejo de Seguridad ha entrado vía estas resoluciones. Ninguna, hasta ahora. Pero bueno, uno no podría, pues,
digamos, pensar que podría ser el precedente, es decir, se invoca una de estas resoluciones para llevar el tema al Consejo de Seguridad como amenaza a la paz y seguridad internacional. ¿Es eso lo dan por descartado todos acá? No, sería posible. Con el principio de responsabilidad de proteger, por aquí tuviéramos una puerta de entrada para argumentar que el Estado nigeriano no está en capacidad de proteger a su propia población. Sin embargo, estamos aquí frente a una democracia que está tratando de iniciar su historia. Entonces, la tesis del respaldo internacional, que podría ser extremadamente pesado, es muy factible, pero de intervención no creo. Bueno, yo les quería hacer una pregunta sobre un tema que toca muy cercano a Colombia. ¿Rescate o no rescate? El miedo es obviamente que estas niñas sean utilizadas como escudos humanos. ¿Debe haber rescate o no debe haber rescate? Para haber rescate se deben ubicar, saber dónde están. Pero ese es el debate que nosotros dimos, no sé cuántos años, 7, 8 años dimos este debate aquí en Colombia sobre rescate. Les pongo 2 elementos sobre la mesa. Francia pagó $3 millones, dicen los periódicos, para rescatar una familia secuestrada en Nigeria por este grupo, por Boko Haram, y trasladada a Camerún. Una manera de aproximarse al problema. Reino Unido tiene un antecedente muy importante de rescate de cientos de soldados, cascos azules en Sierra Leone, una intervención solamente para rescatarlos, solamente para rescatar estos cascos azules. Pero además, el año pasado intervino en Nigeria con fuerzas especiales para tratar de rescatar, también de las manos de Boko Haram, a un ingeniero británico y un ingeniero italiano, y los 2 murieron en el rescate. Entonces, la pregunta es para todos: ¿rescate o no rescate frente a esta situación de estas niñas? Patricia, la posición de la campaña frente a una situación es así. ¿Hay que usar la Fuerza Armada para rescatar a estas niñas? Mira, lo que yo creo es que los estados tienen una gran responsabilidad de prevención y de protección de los niños y las niñas en el conflicto armado, y que ha asumido unos compromisos internacionales que no puede eludir. Ahora, creo que el rescate militar debe ser la última opción en estas circunstancias, porque las perjudicadas van a ser precisamente las niñas. Las niñas han sido violadas ya reiteradamente por estos guerreros. Las niñas han sido traficadas, o sea que hay tráfico, nuevas formas de esclavitud que han sido cometidas con estas niñas, porque es que además no es la primera vez que se comete, Laura. Es decir, el tema con las niñas ha venido casi desde el 2009. La Corte Penal Internacional está haciendo seguimiento muy de cerca a esta situación, y el día de hoy Fotu Bonsouda, la fiscal general de la Corte, ha emitido un comunicado sobre este aspecto y está diciendo que existen, en su lenguaje diplomático, que hay suficientes elementos para pensar que hay, digamos que hay elementos de crímenes de lesa humanidad en estos hechos. Entonces, la Corte está también muy cerca de esto. Ahora, la Corte llama, precisamente porque como el Estatuto de Roma y la Corte Penal es subsidiaria a la justicia nacional, llama a que se persigan a los responsables, a que se capturen a los responsables y a que se enjuicien. Entonces, creo que la última opción en esto debe ser el rescate militar, porque las más vulnerables en esta situación van a ser las niñas. ¿Cuál es la opción? O sea, ¿cuál es la alternativa? Natalia, sanciones económicas puede haber, de haber asesinado, digamos, si uno mira los secuestros que han sucedido en el pasado, en los últimos 3 años, 2 años, Boko Haram no tiene una tradición de haber asesinado a las niñas en términos generales. Tiene un poco más que ver con, digamos, que el castigo y esa violencia ejercida sobre los cuerpos de estas mujeres y de estas niñas tiene más que ver con el hecho de violarlas y justamente muchas veces embarazarlas y dejarlas libres. Digamos que no hay una tradición de particularmente, porque él habla de venderlas por $12. Por un lado. Tal que estas niñas todas terminen en Europa, traficadas en Europa. ¿Qué responsabilidad le cabe, por ejemplo, con lo que dice a los países europeos? La responsabilidad de prevención, ¿dónde está, Rafael? Yo quisiera sobre esto
plantear un final, y es una hipótesis también, y es que con esta acción Boko Haram ha cometido un enorme error, y podría conducir a su final. Lo que yo veo es una intervención, digamos, muy puntual, específica, microscópica, ¿sí? Con sistemas de georreferenciación, ese tipo de cosas, con comandos no tan numerosos del ejército nigeriano, de los Estados Unidos, de Francia, porque no hay que olvidar que seguramente este grupo de niñas ya ha sido distribuido en términos espaciales. Y hay un punto aquí que no es bueno desconocer, y es que muchas de estas niñas y de los destinatarios finales no podrían estar necesariamente en Nigeria, sino en Camerún, porque las fronteras porosas en África, tú sabes, François, son un factor fundamental en el conflicto africano. Entonces, yo sí he pensado estos días con lo de las niñas y con el ataque que sucedió el lunes, que hipotéticamente Boko Haram tendría sus días contados. Les dejo una pregunta y nos vamos a una pausa. La pregunta es la siguiente: ¿qué dice esto del ejército nigeriano? Un ejército que tiene 5.000 cascos azules en misiones de paz hoy en día. La pregunta es, esos países que reciben a los cascos azules nigerianos, ¿qué se están preguntando? Ya volvemos.